En este video vamos a hablar sobre un tema muy importante y de lo que desafortunadamente pocos son conscientes. Es sobre, bueno, el manejo del lenguaje, específicamente del lenguaje que se usa en los medios masivos de comunicación y en la corriente principal de la ciencia, eh, para tratar varios temas, pero específicamente vamos a hablar de lo relacionado con lo que ha sucedido este 2020 con lo que ellos llaman una pandemia. Ujú. Para abordar este tema vamos a analizar un texto que los verificadores de datos de Facebook me enviaron cuando eliminaron una publicación que compartí en Facebook y que ellos juzgaron como falsa o fake news. Vamos a comparar la publicación original que compartí con la información que me enviaron los verificadores en la que supuestamente refutan lo dicho en esta publicación. Vamos a ver el manejo del lenguaje en ambas publicaciones, tanto la de los verificadores como la que yo compartí. Y mientras vamos analizando, podremos ver en acción estos juegos del lenguaje. Pongan atención a lo que estaremos leyendo. Vamos a ver cómo este manejo del lenguaje puede acercarse o estar muy lejos de lo que sucede en la realidad. El lenguaje, el manejo del lenguaje es una herramienta que ha sido muy usada desde hace mucho tiempo. Así se escribe la historia, a veces sacando de contexto un hecho, maquillarlo y adaptarlo a las necesidades en turno. Este manejo se ha vuelto muy común en la era de las comunicaciones. Lo vemos en las emisiones de noticias, lo usan mucho los políticos y las autoridades. También las grandes corporaciones usan estos juegos de lenguaje para dar una interpretación que sea adecuada y que sea bien recibida por la población. Por ejemplo, si una empresa refresquera adquiere los derechos con la ayuda de las autoridades para la explotación de un río o de un lago, dirán que se fomentará el desarrollo en el lugar y que mejorará la calidad de vida de sus habitantes y cosas por el estilo. Pero nunca usarían frases como hemos comprado el río con la ayuda de las autoridades a las que les dimos una comisión. El agua ya no les pertenece, ni a los habitantes, ni a las formas de vida que dependen de este. Ujú. Para decirlo de una manera simple, pues no sé, podríamos estar hablando de manipulación, no lo sé, vamos a ver. Al final también vamos a ver la definición de esta palabra, la palabra manipulación. Ujú. La publicidad y las ventas funcionan así. Pero bueno, vamos al punto. Primero leeré la publicación, un poco, un fragmento de la publicación original que compartí desde el sitio de Facebook. La compartí de un sitio llamado Essential Foods 43, un sitio de Facebook. Desde ahí compartí. Y pues bueno, vamos a empezar. Ujú. Em, a grandes rasgos, esta publicación que compartí de este sitio, Essential Foods 43, dice, ¿será cierto? ¡Wow! Si es el caso, entonces muchas cosas empiezan a hacer sentido. El presidente bielorruso Lukashenko dice que el FMI le ofreció un soborno de miles de millones de dólares para imponer un bloqueo a causa de este virus. Ujú. Esta publicación fue originalmente publicada, perdón, fue bueno, posteada en el 10 de septiembre de 2020. Ujú. Dice, bueno, que el Banco Mundial y el FMI le ofrecieron un soborno de 940 millones de dólares em, para ayuda por la supuesta pandemia. Ajá, y con cosas a cambio de 940 millones de dólares, el Banco Mundial y el FMI exigieron bueno, más adelante vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que a través de la agencia de telégrafos de Bielorrusia, que el Banco Mundial y el FMI le ofrecieron un soborno, lo que habíamos visto hace un momento. También, bueno, otro fragmento de esa publicación. El Banco Mundial y el FMI exigieron al presidente de Bielorrusia imponer un bloqueo extremo. Pongamos atención a ciertas palabras y frases. Por ejemplo, a esta, bloqueo extremo a su pueblo. Pongan atención también a la palabra soborno. Ujú.
Ajá, bueno, se les obliga a usar máscaras faciales, imponer toques de queda muy estrictos, imponer un estado policial y colapsar la economía. Esto es parte de esa publicación que ha sido considerada falsa, según verificador. Ujú. Según verificador, esta publicación es falsa. Vamos a seguir leyendo un poquito más de qué trata esta publicación y después vamos a entrar de lleno a esta evaluación que hizo verificador. Ujú. Vamos a ver. Por aquí hay un poquito más. Dice también, y si es cierto para Bielorrusia, también es cierto para el resto del mundo. El FMI y el Banco Mundial quieren colapsar todas las principales economías con la intención de comprar la infraestructura de cada nación a centavos de dólar. O sea, todas estas son las afirmaciones de esta publicación, que son consideradas, falsas. Ujú. Y, vamos a ir viendo, van a seguir saliendo detalles. Nada más quería dar la idea general de qué es lo que dice esta publicación original. Em, recuerden, eh, tomen en cuenta estas palabras y estas frases porque vamos a ver porque son muy importantes. Ujú. El título que da verificador a esta respuesta es no. El presidente de Bielorrusia no dijo que el FMI le ofreció un soborno para imponer medidas contra este virus. Ujú. Dice, según una publicación, Alexander Lukashenko acusó al FMI de ofrecerle 940 millones a fin de implementar estrictas medidas para combatir la pandemia. Sin embargo, la declaración del presidente de Bielorrusia, ha sido tergiversada. Ujú, ujú. Entonces, no, el FMI no ofreció un soborno. Ujú, ¿sí? Em, Esto es bueno, así es como empieza. Una página de Facebook difundió que el presidente de Bielorrusia, etcétera, etcétera. Tal información es falsa. Efectivamente, Bielorrusia no llegó a un acuerdo de préstamo con el FMI debido a cláusulas ligadas al manejo de la pandemia. Ujú. No obstante, es falso que el mandatario haya calificado dicha negociación como soborno, así como otras inexactitudes. Vamos a ir viendo poco a poco qué son estas inexactitudes. Ujú. Am, a lo largo de la publicación se presenta una serie de datos que basados en un hecho real, ujú, tergiversan su sentido y lo asocian con teorías conspirativas relacionadas con la pandemia. Ujú. Vamos a, dice aquí, bueno, dice aquí, si quieren colapsar todas las principales economías. Eso es parte de esa publicación a la que verificador se refiere. Ujú. Dice aquí, bueno, falso, el presidente de Bielorrusia dijo el mes pasado a través de la agencia de telégrafos de Bielorrusia, que le ofrecieron un soborno. Ya vimos que eso es falso según verificador. Ujú. Verificador revisó el portal de la agencia de telégrafos de Bielorrusia y halló que la información en la que se basa la publicación data del último 19 de junio, link en español y en inglés. Bueno, yo ya los tengo aquí abiertos. Este es el link en español, este es el link en inglés. Ujú. En dicho artículo, el presidente bielorruso se mostró disconforme con las condiciones no financieras planteadas por el FMI para brindarle este crédito. Vamos a ir viendo poco a poco cuáles son estas condiciones no financieras con la que el presidente bielorruso se mostró disconforme. Em, de acuerdo al mandatario, al presidente de Bielorrusia, el FMI sigue exigiendo el confinamiento, el aislamiento, el toque de queda. ¡Qué tontería! Ajá, esto podemos verificarlo en este sitio que verificador mismo nos presenta, donde efectivamente, y el FMI dice, y el FMI sigue exigiendo el confinamiento, el aislamiento, el toque de queda. ¡Qué tontería! No vamos a bailar al son que se toca.
Ajá. Esto es algo que aseveró el estadista belarruso. Ujú, dice, sin embargo, el propio Lukashenko no calificó las negociaciones del Fondo Monetario como soborno. Ujú, contrario a lo que afirma esta publicación. Este préstamo que el FMI es un apoyo destina como un apoyo rápido a los países cuyas economías se hayan visto afectadas por la pandemia. Estos, a su vez, deben comprometerse a utilizarlo de manera responsable y transparente. Ujú, deben comprometerse, vamos a ver cómo es este uso que ellos consideran responsable y transparente. Vamos a continuar, vamos a continuar. Em, Ajá, es falso que el Banco Mundial y el FMI hayan exigido a este presidente bloqueo extremo a su pueblo, obligarlos a usar máscaras faciales e imponer toques de queda muy estrictos. Imponer un estado policial, lo que hace rato ya leímos, esto es considerado falso. Ujú. Em, Vamos a ver. Según la noticia real, Lukashenko consideró inaceptables las cláusulas del préstamo. Es un préstamo, no es un regalo, es un préstamo, eso es importante también recalcarlo, no relacionadas con la parte financiera. Ujú, cláusulas que no tienen que ver con la parte financiera, que habrían indicado a Bielorrusia adoptar una lucha contra este virus como en Italia. Ajá, el presidente rechazó tal requisito, así como las ya mencionadas medidas de aislamiento y toques de queda. Ujú, entonces, ¿a qué se referirá el presidente Lukashenko cuando dice como en Italia? Mm, em, ¿Cómo fueron las medidas en Italia? Vamos a regresar a este post que mi mismo verificador nos envió. Ujú. Em, Son inaceptables las cláusulas facultativas no relacionadas con la parte financiera. Ujú. Surgen los requisitos en la lucha contra este virus en Bielorrusia, se hagan como en Italia. Bueno, creo que la traducción aquí está un poco rara, pero bueno, se refiere a que dice, no quiero que en Bielorrusia se repita el escenario italiano. Es nuestro país y nuestra situación. Ujú. Para también ilustrar un poco la postura del presidente, vamos a saltar rápidamente a este link. em, que dice, sin mascarillas ni distancias, Bielorrusia celebra desfile por victoria en la guerra. Esto es del 9 de mayo de 2020. Mm, Volvamos a la publicación de verificador. Ujú. Efectivamente, no quiero que en Bielorrusia se repita el escenario italiano, como podemos leer aquí. Ajá, resaltó que el Banco Mundial se habría mostrado interesado en la experiencia de Bielorrusia para enfrentar la pandemia, etcétera, eso dijo el presidente. Sin embargo, dice verificador, dentro de las afirmaciones del mandatario no se hace mención de ningún bloqueo extremo de imponer un estado policial o colapsar la economía, como parte de las condiciones que apunta este post viral. Ujú. O sea, es muy importante que prestemos atención a esto, que según Lukashenko, bueno, según verificador, Lukashenko nunca mencionó estos términos, nunca enunció de esta forma el por qué consideraba inaceptables estas cláusulas del Banco Mundial. Y vamos a tratar de entender. Entonces, bueno, eh, si no es bloqueo extremo, entonces cómo lo podemos, o cómo se puede definir. Dice aquí que, bueno, el mismo Lukashenko, según verificador, porque este es un sitio, recordemos que verificador fue el que nos dirigió a este web, dice que sigue exigiendo confinamiento, aislamiento, toque de queda. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, definición de confinamiento. ¿Qué es confinamiento? Ujú, confinamiento, según la Real Academia, es pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente en libertad en un lugar distinto al de su domicilio. Bueno, es una definición. Vamos a ver este. Ujú.
Dice, situación de una población o especie encerrada en un biotopo determinado y limitado del que no puede salir. Vamos a ver, por ejemplo, aislamiento. Situación de la persona que no se relaciona con los demás, separación de una cosa o persona respecto de otras. Ujú. Vamos a ver toque de queda. Toque de queda es la restricción parcial del derecho a la libre circulación por parte de un gobierno. Cuando se decreta un toque de queda se establece un horario de circulación y otro de resguardo. En algunos casos puede implicar la suspensión de determinado de tipo de actividades. Quien no cumple el toque de queda es considerado como un factor de amenaza que pone en riesgo a la comunidad y por lo tanto está sujeto a la aplicación de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, como ya hemos visto en varios lugares, en Italia, en España, Gran Bretaña, Australia, en Alemania. Hemos visto ya demasiadas escenas que nos pueden decir qué tanto estas palabras, que son las que por las que verificador calificó de falsa esta publicación, qué tan exactas o inexactas son. Nosotros mismos en nuestros países, en nuestros lugares, podemos usar nuestro propio criterio y pues saber qué tanto estos términos, estas frases son correctas o son incorrectas. Imponer un estado policial, bloqueo extremo. Bueno, vamos a seguir viendo para tratar de entender esto. Dice, por otra parte, durante una rueda de prensa virtual realizada por el FMI el 10 de septiembre, el vocero Jerry Rice fue consultado acerca de los rumores de soborno que circulaban por la red. Y Rice explicó que no se había llegado a un acuerdo con Bielorrusia para otorgarle esta asistencia, ya que no habían salvado las diferencias significativas sobre la respuesta adecuada a los presentes desafíos. Bueno, es una forma de enunciar pues muy técnica. Parece, bueno, es muy común escuchar esto en los políticos, en los medios de comunicación. Y que bueno, pero nosotros podemos tratar de entender en este momento cuáles son esas diferencias significativas. Ajá, y a qué respuesta adecuada se refiere el FMI a lo que Lukashenko no se opuso. Ajá, y cuáles son estos presentes desafíos. Los presentes desafíos, bueno, sabemos qué es lo que ha sido denominado como pandemia. Y bueno, vamos a ir poco a poco tratando de entender todo esto. Asimismo, detalló que el préstamo que asigna el FMI no conlleva condiciones estrictas, sino garantías de transparencia y acciones políticas adecuadas para garantizar que los fondos se utilicen para hacer frente a la pandemia y facilitar la estabilidad económica. O sea, lo que vimos en Italia, que es a lo que se refiere Lukashenko, y en otros lugares, no son medidas estrictas, no son condiciones estrictas, sino más bien son garantías de transparencia. Esta es la forma adecuada de nombrarlo. Si lo usamos si lo queremos nombrar de otra forma, si nuestro criterio, nuestra percepción nos hace pensar que es estricto, pues no, o sea, estamos equivocados. Esto tiene que ser nombrado así, garantías de transparencia y acciones políticas adecuadas. Ujú. Continuamos con lo que dijo Rice. Ujú. Para el acuerdo con el país europeo no se exigió cuarentena, aislamiento, cierre, sino garantías, otra vez más, vamos con esas garantías de paso para enfrentar la pandemia de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Ujú. Entonces, eh, esto no lo podemos denominar como aislamiento, a lo que Lukashenko calificó como como la historia italiana. Cierre, o sea, esto no es adecuado, no se le exigió eso. Solo se le pidieron garantías de paso para enfrentar la pandemia y de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS? Bueno, vamos a ver en un momento más. Vamos a continuar. Y también aquí, para finalizar este párrafo, dice que es nuestro procedimiento operativo estándar en todos los países. Ujú. Aquí abajo nos remiten a un fragmento, a un párrafo también de esta publicación falsa para verificador.
donde dice, y si es cierto para Bielorrusia, también es cierto para el resto del mundo. Pero esto es falso, porque acá, no sé, o sea, dice verificador, nada más que me salen dudas porque aquí mismo arriba dice que es nuestro procedimiento operativo estándar en todos los países. Ujú. Bueno, quieren colapsar el FMI y el Banco Mundial quieren colapsar todas las principales economías con la intención de comprar la infraestructura de cada nación a centavos de dólar. Bueno, vamos a ver más adelante qué tanto vale la pena especular con esto. Continuemos. La publicación viral no presenta ninguna información adicional que sustente esta conclusión, la cual sería válida solo en el caso de que los rumores de soborno sean ciertos. Vean el uso del término soborno, porque este es en el que se sustenta verificador para invalidar todo lo demás. Entonces, si no fue un soborno del FMI, entonces no hay, según verificador, pues bueno, no vale la pena, pues yo creo que hablar de nada de este post, de nada de esta información, nada de lo que dijo Lukashenko. Ellos basan todo en esta palabra y en algunas frases. Dice, lo cual se demostró que no es así, o sea, que no hubo ningún soborno, se demostró. Ajá, vamos a ver por qué. Dicen así, se demostró que no es así, ya está demostrado. Por consiguiente, la información no tiene validez lógica y entra en el terreno de la especulación. Puede ser que en algunas cosas, pues, efectivamente se entra en el terreno de especulación, pero veamos qué tanto también verificador mismo está entrando en el terreno de especulación. Bueno, y ya como conclusión, verificador nos dice que la publicación viral presenta información falsa, ya esta es la conclusión, ya que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sí cuestionó las cláusulas relacionadas, o sea, sí las cuestionó, las cláusulas relacionadas a adopción de medidas contra este virus que proponía el FMI para acceder a un préstamo, pero no lo calificó de soborno. Por el contrario, se trata de un programa de financiación rápida que los países pueden solicitar. Bueno, por el contrario, o sea, el presidente no lo calificó de soborno, pero dice que por el contrario se trata de un programa de financiación, pero bueno, eso no lo dice aquí, o sea, no está dentro de lo que supuestamente el presidente citó, o sea, él no usó esto. Me opongo al programa de financiación rápida que los países podemos solicitar a la entidad monetaria, o sea, no. Entonces con esto se supone que bueno, también refutan lo del soborno, pero bueno. Em, Además, el FMI precisó que no solicitan medidas estrictas. Ajá, en su conclusión vuelven con esto, no solicitan medidas estrictas para otorgar dicho préstamo, sino una garantía para contener la pandemia. Vemos que la palabra, pues bueno, clave es una garantía para contener la pandemia, según las recomendaciones de la OMS. En consecuencia, el supuesto sabotaje a la economía que acusa el post viral no se sustenta en sus afirmaciones, por lo que calificamos esta publicación como falsa. Bueno, entonces vamos a ir poniendo las cosas en sus dimensiones para tratar de entender esto. El presidente Lukashenko se opuso a las condiciones no financieras y es importante entender cuáles son estas condiciones, qué tipo de palabras debemos usar, de adjetivos, qué tipo de enunciados son los correctos para poder tratar de entender esta realidad de fondo que existe, que es supuestamente la pandemia, y las medidas. Ajá, hay que entender esa realidad. Sí hay unas medidas que se exigen, si no, no se hace ese préstamo. Y a esas medidas el presidente Lukashenko se opuso. Y esas medidas fueron calificadas por esta publicación con las palabras que hemos visto, soborno, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas palabras son en las que se basa verificador para calificar esta información como falsa. Ajá, vamos a ayudarnos un poquito viendo eh, em, yéndonos al sitio web del Banco Mundial. Ujú. Todos estos links los voy a compartir en la descripción, los van a poder consultar por ustedes mismos, ustedes mismas. Y
Este texto, ya lo pegué yo aquí en el Google Translate. Lo pueden verificar, como ya mencioné, y vamos a leerlo rápidamente. El Banco Mundial apoya la respuesta de Bielorrusia a este virus con un financiamiento de 90 millones de euros. El Banco Mundial aprobó un paquete de 90 millones de euros para ayudar a Bielorrusia a tomar medidas eficaces y oportunas para responder a la pandemia mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Vamos a ver que este préstamo efectivamente casi todo se centra, lo que enseguida vamos a leer, que tomé del sitio web del Banco Mundial, vamos a ver cómo casi todo se centra en lo relacionado a la salud. Ujú. El proyecto abordará las necesidades inmediatas del sistema de salud de equipos médicos, suministros y capacitación, eh, incluso mediante el suministro de ventiladores, analgésicos, antibióticos, equipos de protección para personal de la salud. El proyecto además financiará actividades de comunicación para promover el distanciamiento social y las mejores prácticas de higiene que puedan prevenir la propagación de infecciones. Este proyecto ayudará a salvar la vida de los bielorrusos al proporcionar equipos críticos para el sector de la salud, dijo Alex Kremer, gerente de país del Banco Mundial. Tendrá el mayor impacto cuando se combine con medidas de distanciamiento social, incluida la prevención de grandes concentraciones, la reducción de la presencia física en lugares de trabajo y establecimientos educativos, escuelas, y la reducción de movimientos no esenciales. Esto que acabo de mencionar es clave para tratar de entender lo que el verificador eh, juega, no sé, usa lenguaje, un cierto lenguaje, garantías, etcétera, y califica como erróneo que se use medida como, lo sé que la palabra estricta no se debe de usar cuando el mismo Lukashenko sí la usó. Esto es fundamental. Estas medidas de distanciamiento social, como las italianas y que ya vimos en tantos países del mundo, ¿son estrictas o no? Ajá, incluye la prevención de grandes concentraciones, o sea, bueno, básicamente, bueno, restaurantes, la industria restaurantera, de diversión, clubes nocturnos, deportes, espectáculos, música, etcétera. Ujú, las escuelas se cerraron, movimientos considerados no esenciales pues se cancelaron porque no son esenciales. Em, Esto es muy importante. ¿Esto es estricto o no es estricto? ¿Qué tipo de palabras podemos usar para calificar estas medidas? Bueno, continuemos. Todo lo cual salvará vidas. Eso es muy importante. Esto es lo que pues justifica, ¿no? Todo esto. Vamos a ver. Y ayudará a mitigar los impactos económicos a largo plazo. Cuanto antes se implementen estas medidas, mejores serán los resultados para la vida y los medios de subsistencia de las personas. Pues bueno, vemos que están muy interesados en la vida, en la salud, pues, pero bueno, no me voy a detener en esto que voy a mencionar, solo voy a mencionar rápidamente, pero pues bueno, hasta donde yo sé, la mayor parte de los países, si no tienes un seguro, no te atienden. Entonces, pues no sé por qué no habían tomado medidas antes, cuánta gente se murió por no tener un seguro, o cuánta gente recibió mala atención por no tener un seguro, o vivir en un país en vías de desarrollo. Entonces, bueno, no sé, tantas cosas que puedo decir al respecto, pero bueno, por ahora aquí lo dejo. El proyecto también fortalecerá los laboratorios de salud pública. Bueno, pudieron haberlo hecho en el pasado en tantos países del mundo, pero bueno. Y la capacidad epidemiológica para la detección temprana, confirmación de casos, financiará suministros, equipos médicos, kits de prueba, equipos de protección personal, reactivos de laboratorio, capacitación. También se ayudará con la adquisición y distribución de ambulancias y equipo de ambulancias esencial. Um, Apoyar la consolidación de hospitales en Bielorrusia. Dice, continuamos. Banco Unidad dice, está tomando medidas amplias y rápidas para ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su respuesta a una pandemia. Apoyamos las intervenciones de salud pública, trabajamos para organizar suministro de equipos, ayudarnos al sector privado y seguir operando y manteniendo los puestos de trabajo. Dice apoyar
despacharemos hasta 160.000 millones en apoyo financiero durante 15 meses para ayudar a más de 100 países a proteger a los pobres y vulnerables, apoyar a las empresas y reforzar la recuperación económica. Esto incluye 50.000 millones de dólares de nuevos recursos a través de donaciones y préstamos en condiciones muy favorables. Pues bueno, no sabemos qué condiciones favorables. Es préstamo, como estamos viendo. Habrá algunas donaciones, porque no es la primera vez que vemos en todo esto la palabra donaciones. Casi todo lo que hemos visto es préstamo. Entonces todo esto, pues bueno, a su vez es un poco general, pero nos da una idea para abordar este tema que estamos hablando. Bueno, en resumen, vemos que el presidente Lukashenko no usó los términos soborno, bloqueo extremo, medidas estrictas. Bueno, sí usó algo de estricto. Dice, exigiendo confinamiento, aislamiento, el toque de queda. O sea, no usó la palabra estricta, pero el toque de queda estricto tampoco lo usó. No usó el término estado policial, obligar a la gente a usar máscara facial, colapsar la economía. En cambio, sí denominó a las medidas no financieras como confinamiento, aislamiento, toque de queda. E incluso dijo, qué tontería. También usó como base lo que él denominó como la experiencia italiana, en la que, como sabemos, la gente no podía salir de su casa más que para lo considerado esencial. La policía sí jugó y ha estado jugando un rol, como sabemos, y la economía italiana sí se vio afectada. Y por último afirmó que no bailarán al son que les toquen. O sea, en resumen, este post fue considerado falso porque dijo, si así es para Bielorrusia, también lo es para el resto del mundo. Pero, como ya mencionamos hace ratito, recordemos que según la cita que hace verificador de Jerry Rice, ese es su procedimiento estándar en el resto del mundo. O sea, entonces sí es para el resto del mundo. Nuestros propios ojos y conocimiento de la historia reciente nos pueden decir si estas han sido medidas estrictas o no. Nuestros propios ojos nos pueden decir si la policía ha jugado un rol importante en la ejecución de estas medidas o no. La pérdida de empleos, quiebra de pequeñas y medianas empresas y la recesión en la que ya se encuentra el mundo nos pueden decir si la economía se ha afectado o no. ¿Cuál enunciado o cuál frase describe mejor la realidad? No sé, la única forma de describir la realidad es la que escribió este verificador, la que escribe el Banco Mundial. Condiciones estrictas, como dice este post, que fue calificado como falso. ¿Esa frase es la adecuada o la de garantías de transparencia y acciones políticas adecuadas? No sé, bueno, ¿cuál es la mejor forma de hablar? Acciones adecuadas basadas en las recomendaciones de la OMS, que ya vimos cuáles son. ¿Estas son estrictas o no? ¿Quién o cómo decidimos si son estrictas o no? ¿Quién tiene la última palabra? Tanto las personas que apoyan estas medidas y que toman todo esto, ¿no? Que andan con su cubrebocas y su distancia, em, tanto estas personas como las que no creemos en todo esto, basándonos en la historia reciente, creo que definitivamente todos estaríamos de acuerdo en que son estrictas. Solamente que unos las van a justificar y otros no. Pero creo que estaríamos de acuerdo, la mayoría, en que son estrictas. Y la historia reciente es nuestra mejor referencia para obtener una respuesta si son estrictas o no. Si estas medidas tienen precedente o son sin precedentes. Ujú. Y bueno, y sobre si son adecuadas, esa respuesta no la proporciona verificador en su veredicto, pero podemos pensar que debido a que quieren supuestamente salvar vidas, serían entonces medidas adecuadas. Esto lo podríamos aceptar así si no fuera por la gran cantidad de información proporcionada por personas de ciencia y de otros sectores de la sociedad que nos dicen que el peligro que representa este virus no es lo que la versión oficial dice. Esta información nos dice que la mortalidad es lo suficientemente baja como para no considerar este virus como una amenaza que justifique todas estas medidas estrictas, o mejor llamémoslas garantías, como ellos las llaman. Esta información está ahí, sin embargo se ha optado por censurarla
sin dar la posibilidad a un debate entre estas partes. La gente no tiene acceso, la mayor parte de la gente no tiene acceso a esta otra versión de los hechos y por lo tanto entonces ampliar su criterio y decidir por sí mismo, o sea, no pueden hacerlo. Uno solo se encuentra esta información si uno decide por buscarla por sí mismo, o si alguien escéptico a estas medidas se la comparte a un amigo, a una amiga, etcétera. Eh, por lo tanto, decidir si estas medidas son adecuadas, esto queda en entredicho hasta que el debate se abra, porque pues como no hay información, ¿cómo podemos saber si estas medidas son adecuadas o no? La única referencia es lo que dicen los medios de comunicación. En este caso también en Internet, pues ya vemos cómo se está censurando la información. Necesitamos que se haga público todo esto y se analicen todos los argumentos. La gente necesita conocer todas las versiones para evaluar por sí misma si las medidas son adecuadas o no. Estamos analizando eso de medidas adecuadas y garantías. Ajá. Como vemos, el uso del lenguaje, cómo se escogen las palabras, es clave para entender lo que está sucediendo. El hecho de fondo está ahí, es que hay una situación que se consideró como peligrosa, la pandemia, y se tomaron tales medidas. Y se da un fondo a los países para enfrentar esta situación tomando esas determinadas medidas. Solo que hay que tener cuidado con los términos que usamos para describir esto. O si decimos estricto o si decimos medidas adecuadas y garantías. ¿Cuál es la forma correcta? La realidad cambia de tono según quién la esté describiendo y cómo la esté describiendo. Podemos ver que lo publicado por verificador y que se basa en el FMI y el Banco Mundial no deja claro por qué la publicación esta de Essential Foods que compartí en Facebook debe ser considerada falsa, perdón. Ajá. Y desafortunadamente hay muchos casos así y la mayor parte de la gente no se está enterando porque no publica en sus redes sociales este tipo de información, entonces nunca se están enterando que se está censurando la información. Solo los que publicamos este tipo de información somos los que nos estamos enterando de la censura. Entonces, pues por eso la gente no está consciente del peligro que se viene eh, con toda esta censura. Solamente va a haber una sola versión de la realidad. Y por otro lado, no olvidemos que esto es un préstamo. Estuvimos hablando prácticamente todo el tiempo de un préstamo, no de un regalo a los países. Y que como todo préstamo tiene condiciones. En este caso financieras y no financieras. Y hablando de cuestiones financieras, ¿no creen que para hacer algo que ya duró tantos meses, la crisis económica no se siente como otras? Que bueno, especialmente en países como donde yo vivo, México, pues han sido muy comunes. Entonces conocemos lo que es una crisis económica, hemos experimentado esto, hemos experimentado devaluaciones, inflación, y de un día para otro los precios se duplican o multiplican. O sea, nosotros conocemos de esto. Y esta crisis que ya duró tantos meses, pues no se parece a lo que hemos visto. O sea, se siente todo hasta cierto punto muy ligero. Incluso la crisis inmobiliaria de 2008 que derivó en recesión, no parece corresponder con la actual, en la que no solo es el sector inmobiliario, sino prácticamente todos los sectores de la economía los que se han visto afectados. O sea, imagínense si en 2008 hubo una recesión porque se afectó el sector inmobiliario, pues ¿qué nos podríamos estar esperando de esta crisis cuando todos los sectores han sido afectados? Todos. Entonces, si esta crisis se ha podido manejar, entonces uno cuestiona el manejo de todas las anteriores crisis. Según los antecedentes, la gente hoy, según estos antecedentes de esas crisis anteriores, la gente hoy pues debería estar pues recogiendo la comida de los botes de basura, o sea, debería haber una crisis sin precedentes y no es así. Quizá muchos no vean la importancia de lo que acabo de mencionar y la relación con todo lo que hemos estado hablando, pero bueno, esto hace cuestionar mucho lo que ahora está sucediendo. Esto también me vino por esta frase que también fue considerada pues errónea por verificador, esta de comprar la infraestructura a centavos de dólar. Esto ahora no podemos afirmarlo, no podemos, estamos especulando, no podemos afirmar abiertamente, tenemos que esperar
Ajá, ya que si es así, pues bueno, de alguna manera se va a hacer evidente. Ajá, y pues por ahora pues no vale la pena no decir nada, no especular para que este video no sea calificado como fake news. Y pero pues sin embargo sí podemos pues ver cómo se está escribiendo la versión oficial. Estamos viendo en tiempo real cómo se escribe la versión oficial. Hace que uno se pregunte si se está reescribiendo la historia ante nuestros ojos como en la novela de Orwell, 1984. Desafortunadamente, como ya mencioné, la mayor parte de la gente no se está enterando de esta forma de escribir la historia porque como en sus redes sociales pues postean pues que me estoy comiendo esto en mi desayuno, estoy en el gimnasio, etcétera, pues entonces nunca va a haber, que nunca se van a topar con esto de que de repente Facebook te elimine una publicación o YouTube o Twitter. Entonces, pues bueno, la gente no se está enterando de lo que está sucediendo. Y no sé qué porcentaje seremos los que sí nos hemos dado cuenta, no sé si el 10, 15, 20% de la población. Eh, y pues bueno, ya para finalizar, vamos a echar un ojo a la definición de manipular. Dice, bueno, finalmente manipular también hace relación a las personas que tienen la habilidad de emplear su carácter o su forma de ser para hacer que las demás personas piensen o actúen de manera que ellas desean, haciendo valer más su forma de pensar y haciendo una especie de imposición, pero sin que los demás se den por enterados de las artimañas que están tramando. Lo que tiene de malo esta característica humana es que deshumaniza al otro, pensando que se puede manipular a las personas a su gusto y antojo sin que esto tenga alguna consecuencia. Ujú. Vamos a ver, dentro de la manipulación, en el lenguaje también se debe hablar de cuándo se cambia el sentido a una oración, de cuando se cambia el sentido de una oración para de esta manera cambiar el significado de lo que se está queriendo decir. Bueno, todo esto lo voy a compartir y ya con esto terminamos este video. Que cada quien saque sus conclusiones.